Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino, su mundo de multimedia, su mundo desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida. Ustedes que son los mejores empiezan el día con el mejor. Matutino, su mundo. José Tomás Paulino, ¿qué tenemos? Hoy tenemos la agradable visita de la doctora Luz Herrera. Ella es pediatra, pasada presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y con ella vamos a hablar aquí en este espacio del tema del dengue, de otros tipos de virus, de enfermedades que afectan mayoritariamente a los niños, adolescentes y jóvenes, y también del tema de las vacunas. ¿Qué tanto podemos esperar de una vacuna para el dengue? ¿Lorena? Así es. Bienvenida, doctora, a este Matutino Su Mundo. Un placer tenerla aquí en este viernes. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, doctora, ahora mismo hay una situación a nivel nacional, un estado de emergencia con relación al dengue. Incluso el gobierno ya en los últimos días pues ha reforzado las medidas. Ahora bien, hemos visto que el foco principal ha sido los niños. 2 niños murieron en esta semana, de aproximadamente 8 y 7 años. Y ya una niña la semana pasada incluso cayó en cuidados intensivos con muerte cerebral inicialmente. Háblanos un poquito qué es lo que está pasando actualmente con el dengue y sobre todo esta población infantil que se está viendo muy afectada. Mira, dice un adagio que guerra avisada no mata soldado. Y lamentablemente las autoridades de salud permitieron que llegáramos hasta aquí, porque el dengue es una enfermedad endémica en el país y que cada cierto tiempo hace unos picos que se elevan el número de casos. El antecedente de la tormenta que tuvimos, eso es un condicionante para que el número de casos se incremente, y las autoridades no tomaron ninguna conducta. Pero dice un adagio que más vale tarde que nunca. Aunque tarde lo hicieron, que ya han fallecido varios niños, pero vamos a ver si realmente no es solo un anuncio de prensa de que se van a tomar las medidas. En salud, las medidas no se toman de forma reactiva, sino de forma proactiva. Y lo que yo he visto en esta situación, que las medidas tomadas han sido reactivas por la denuncia de diferentes instituciones. Lamentablemente, la población más afectada es la población pediátrica, el futuro de nuestro país, que son los más afectados. Y otra cosa es también las informaciones que han querido un poco como, no sé si pasarle un paño y decir... ¿Están tapando estadísticas, supuestamente? Yo entiendo que sí, porque lo que ellos dicen no se corresponde con lo que uno ve hacia afuera, tanto en los centros públicos como privados. Entonces, cuando tú le dices a la población que la cosa está controlada y que están disminuyendo, pues las medidas de control pues bajan, y no es así. Si usted recuerda, en la semana 37, que hasta ayer, no sé si ya publicaron otro boletín epidemiológico, había un 83% de incremento. Y en esa semana, que hace mes y medio, dijeron que ya era una meseta, o sea que los casos habían disminuido. Y de mes y medio para acá es que la cosa se ha puesto dura. Entonces, no entiendo. Y eso es un elemento para tú decir, ven acá, porque están bajando, pero se están muriendo. Otra cosa, las cifras que dan no se corresponden con la realidad. ¿Por qué? Porque ellos están dando las cifras de los pacientes auditados solamente, que den las cifras de todo lo que
los que están en la lista de espera por auditar. Eso yo le iba a preguntar, por ejemplo, que hay algunos niños que han fallecido con síntomas muy parecidos a los del dengue, que parece un cuadro de dengue, sin embargo, no han sido diagnosticados como tales. Entonces, ahí hay un subregistro, que es uno de los graves problemas de la República Dominicana. No tenemos estadísticas confiables y eso de alguna manera nos imposibilita para aplicar políticas públicas bien enfocadas. Le hago la pregunta: ¿a qué nivel se han incrementado los números de visitas y de consultas a nivel privado desde su perspectiva? Porque sé que usted tiene relación con otros tantos pediatras y conoce cómo está la situación. ¿Hasta qué punto se han incrementado las consultas por un cuadro febril muy típico del dengue? Yo creo que el incremento de la consulta, dicen las estadísticas, que un 28%. Pero a mí me parece que es más, porque hay pediatras que me han dicho a mí: oye, yo tengo 16 pacientes ingresados de dengue en un centro privado. Entonces, eso es demasiado. Cuando tú antes tenías quizá 2 o 3, a 16, a 15 pacientes, es un incremento considerable. Doctora, dicen que en derecho que justicia tardía es justicia negada. Frente al tema que estamos hablando, un gran descuido de las autoridades, etcétera, y que hoy el país está pagando la irresponsabilidad de estas autoridades. Eso tiene que ver. Ahora bien, se está hablando como un paño tibio, yo entiendo, no, que la vacuna que hay para dengue, ¿qué tan efectiva puede ser? ¿Es una alternativa sobre todo para la niñez? ¿Cuáles son las cosas buenas y quiénes quedarían excluidos de la misma? Mire, el tema de la vacuna está bien. La OMS autorizó una vacuna que para ser administrada a niños mayores de 5 años, que supuestamente tiene un 80% de efectividad. Pero le voy a decir algo: no hacemos nada con tener la vacuna si no tomamos las medidas preventivas, porque el hecho de que se le ponga la vacuna no quiere decir que el paciente no le pueda dar dengue. Pero otra cosa, hay una población muy vulnerable, que son los niños menores de 5 años, que hasta ahora la vacuna no se le administra a esa población etaria. Les reitero, no hacemos nada con hacer el show que muchas veces hacen con la vacuna, si no se toman las medidas preventivas de la eliminación de los criaderos. Doctor, y es que no se crea inmunidad cuando se tiene dengue, a diferencia de otras enfermedades que la gente una vez la tuvo, ya queda con cierta inmunidad. En el caso del dengue, ¿qué es lo que pasa? ¿Es que puede repetir? Lo que pasa es que hay 4 serotipos de dengue. Crea inmunidad con el serotipo que te dio. Si te dio el 1, pues tú creas inmunidad al 1, pero está el 2, el 3 y el 4. Entonces esa es la situación. Doctora, por ejemplo, durante esta semana nosotros tuvimos una entrevista vía telefónica con el presidente del Colegio Médico Dominicano. Él nos explicó que nosotros hemos vivido con el dengue durante los últimos 30 años. Entonces yo me pregunto, si ya tenemos 30 años, ¿verdad?, viviendo este tema con el dengue, que ya sabemos que para esta fecha siempre hay dengue, ¿qué ha pasado históricamente, tanto en las pasadas y esta gestión, que no dan, como dice de manera coloquial, pie con bola con esta situación? Porque a medida que pasan los años se supone, ¿verdad?, que debemos de reforzar lo que es el tema de la prevención, ver menos casos, pero ahora, por ejemplo, esto nos ha tomado a nosotros con la mano en la cabeza, y las autoridades de salud pública nos dicen qué es lo que hacen. Es lo que decía al inicio, es que en salud las medidas no se toman de forma reactiva, sino proactiva. No entiendo si se espera que cada cierto tiempo haya un incremento en el número de casos
que somos un país tropical, que el día más claro llueve y que esto incrementa la posibilidad de que hayan brotes, se queden así como de forma contemplativa, mirando qué pasa, qué pasó, entonces peor aún, tratando de ocultar la realidad, porque integra a la población, integra las organizaciones de base comunitaria, todas las instituciones, las academias, las Fuerzas Armadas, todo el mundo, si tú lo llamas, se integran a eliminar los focos que puedan producir dengue. Entonces le ha faltado, yo entiendo, esa parte a las autoridades de salud. Y lo peor aún, tratando de presentarle a la población un panorama de que todo está bien. Entonces eso es peor aún porque se baja la guardia, hay descuido y los casos entonces se incrementan. Doctora, por ejemplo, como pediatra, en Robert y Cabral, que ya que van todos los casos a nivel nacional de niños de escasos recursos, de madres que duran todo el día con su niño esperando una cama, esperando que les reciban. Incluso ayer me dieron la información que los hospitales aquí están tan llenos de casos de dengue, que incluso los médicos les dicen que mediquen a los hijos o a la persona que llevan con el perfil de esta enfermedad, que lo mediquen en su casa porque no hay espacio para ellos. Mira, yo no puedo hablar no, yo les digo, por el hospital. No es verdad que el médico le dice que lo mediquen en su casa. No estoy hablando de Robert y Cabral, sino a nivel general sí, de los hospitales. ¿Sabe cómo un médico ayer? El médico no le dice que lo medique en su casa. Al contrario, que el paciente con fiebre o con signos de alarma de dengue, que vayan al establecimiento de salud. Una de las cosas que a mí me preocupa con esta situación es que el incremento considerable de casos de dengue, y que está bien, un dengue sin signo de alarma se maneja en la casa con orientaciones pertinentes a los padres de cuándo volver de inmediato. Pero una cosa que me preocupa es que el país, a nivel público y privado, sumando público, las camas públicas, y también de los establecimientos privados de cuidados intensivos pediátricos, no llegan a 50 camas en todo el país. Entonces, que no dan para manejar los pacientes de cuidado intensivo del día a día, que pasa muchísimo trabajo en condiciones normales, los padres que necesitan de un cuidado intensivo, y que con este incremento de número de casos y pacientes quizás con dengue grave, ¿dónde se van a manejar? No se le va a garantizar una calidad de atención. Menos de 50 camas cuenta el país, contando público y privado, de cuidado intensivo pediátrico. Y atención pediátrica es hasta los 18 años. ¿Ah, sí? Sí, nosotros como pediatras atendemos hasta los 18 años inclusive. Entonces, el número de población de esa edad es como 35 a 37%. Calculen cuántas camas por cada 1,000 habitantes de cuidado intensivo cuenta el país, de cuidado intensivo pediátrico. Que ese es un detalle que nadie lo ha tocado, primera vez que y que es una realidad que la tenemos ahí. Estamos conversando con la doctora Luz Herrera. Ella es médico pediatra, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Doctora, cuando nos encontramos en la casa con un niño que tiene un cuadro febril, que tiene dolor abdominal, que tiene malestar general, la mayoría de los padres tiende a medicarlo, a automedicarlo en la casa. Le dan de todo, le dan acetaminofén, le dan Winazol, le dan antifebriles.
¿Qué cuidado hay que tener con esto? Porque si es un cuadro de dengue, al administrarle medicamentos en las casas sin una prescripción médica, podemos estar agravando el cuadro del dengue en el que se encuentra ese niño. ¿Qué tanto cuidado hay que tener y qué sería lo más recomendable darle como primera medida en la casa? Mira, la automedicación en ninguna situación de salud se debe hacer, y mucho menos en la población infantil. Un niño con fiebre, acetaminofén solamente, nada de otro tipo de medicamento como a veces usan, que ibuprofén, que diclofenac, los AINES no se deben utilizar. Darle su acetaminofén, hidratarlo con sales de hidratación oral, inmediatamente ir al establecimiento de salud, aunque solamente sea fiebre, que no tenga, por ejemplo, vómito, dolor abdominal, que son de los signos de alarma. Solo con fiebre, ir al establecimiento de salud, porque muchas veces comienzan a darle remedio casero que también pueden desencadenar otro tipo de complicaciones. Doctora, ¿cuál es la secuela que pudiera dejar en un paciente, sobre todo en los niños, el haber padecido dengue y salir, digamos, de la patología? Bien, pero al final hay algún tipo de secuela. Mira, depende de la complicación que el niño pudiera hacer, pero en condiciones normales no deja ninguna secuela, tratándolo de forma oportuna y adecuada, como debería ser. Tú sabes también el trauma de esos días ingresados, la situación emocional que pueda producir, y también a nivel de salud, porque puede tener complicaciones. Ya. Doctora, vemos que la plaqueta parece que es lo primero que afecta a los niños. Sabiendo que estamos en un ambiente propicio al dengue, ¿se pudiera implementar que los niños consuman algún tipo de alimento que le eleve la plaqueta más, o eso es un fenómeno puramente natural? Eso es un fenómeno que se da en el contexto de esa enfermedad. Ya. Nada para prevenir que bajen la plaqueta. Y en el hemograma, por ejemplo, no solamente bajan la plaqueta, bajan los leucocitos, los glóbulos blancos, y se incrementa el hematócrito. O sea que eso hay que manejarlo según dicen los protocolos, que no se puede inventar ni de que dar medicamentos para prevenir que eso suceda. Los morrones y la guayaba, que eso ya están de moda. Lorena se bebe su jugo de morrones y guayaba. Eso hay que ver si es mito o realidad. A mí me lo daban cuando... Pero por ejemplo, en el caso de la niña de 13 años, fue así, el bajón de plaquetas, supuestamente, según leí, ¿verdad?, la información, fue lo que llevó a que ella tuviera una muerte cerebral. No necesariamente, porque hay niños que le bajan la plaqueta al suelo, como dicen, y no necesariamente presentan sangrado. Todo depende del organismo de cada persona ante la agresión del virus, la respuesta que dé. Bueno, doctora, vamos a ir a una breve pausa comercial. La doctora Luz Herrera está con nosotros, es presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y cuando retornemos tengo una preguntita para usted. Así que vamos a la pausa. Que bajen los morrones, que en estos tiempos no se encarecen ahora con toda esta demanda. Quédese con nosotros. ¿Morrones con qué? Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo. Hoy tenemos como invitada a la pediatra Luz Herrera, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Con ella hemos hablado pues con relación al tema del dengue, lo que es la prevención, el perfil de un niño que tenga esta enfermedad, y actualmente cómo
las autoridades están manejando esta crisis. Doctora, yo dejé una pregunta en el aire anteriormente, no tan en el aire, pero sí le dije que tenía una inquietud y me gustaría saber su opinión sobre las muertes neonatales que hemos tenido un crecimiento, sobre todo quedó mostrado con relación a los niños que aparecieron en el cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo Este, expuestos allí. Y uno dice, caramba, ¿qué es lo que está pasando? Que de manera inhumana llevan unos cadáveres de unos niños de manera indigna, ¿no? En una funda negra, miren, entierren esos cadáveres. ¿Qué es lo que está pasando? Eso quisiera yo saber. Eso es penoso, penoso. Desgarrador, ¿verdad? Claro, porque lo llevan, lo tiran ahí como pollito y son vidas. Pero una pregunta que yo me hago y que le hago a las autoridades, 6 recién nacidos, entre ellos habían, creo que 2 prematuros, pero 6 recién nacidos que fallecieron. ¿Qué buscaban? ¿Cómo llegaron esos 6 recién nacidos a este establecimiento de salud? Aparte de que no se cumplieron los protocolos para... porque se le tiran la culpa a uno, al otro, y la soga lamentablemente se rompe por lo más débil. 6 niños que fallecieron en un hospital de segundo nivel, en la capital. Habían referido de Boca Chica, que es un hospital de segundo nivel también. Yo me pregunto, este hospital de segundo nivel, no lo conozco, ¿tiene unidad de cuidado intensivo en neonatal para atender estos niños? Porque se supone que un hospital de segundo nivel no está en capacidad y no debería tener unidades de cuidado intensivo en un segundo nivel, una unidad de cuidado intermedio. Y muchas veces le ponen el letrero de unidad de cuidado intensivo, tienen 3 incubadoras, 2 cunas y un ventilador que quizá ni funciona, y lo que apenas hacen hemograma, y no tienen todos los medios para atender de manera digna ese niño. Ese niño, entonces, no lo conozco, pero me sorprende y yo entiendo que no hay una organización en las redes de servicio. O sea, que eso se ha visto anteriormente, posiblemente, que niños los llevan así, en esa forma, ni siquiera, por ejemplo, le compran una cajita. Como es para que hay un protocolo para... No hay porque también no se sabe de qué murieron esos niños. O sea, no hay un acta de defunción. Y eso deja mucho que decir. Eso deja mucho ¿verdad? que decir porque fallecieron ahí. Y si no fallecieron ahí, hay un protocolo que el INACID debe certificar la causa de muerte. Doctora. Lamentable la situación. Y jurídicamente en los hospitales, ¿qué tan común es en aborto un neonato que muere? ¿Qué tan común es que a ese niño lo abandonen los familiares, a ese recién nacido que murió? Y si una vez nace, o aunque sea un aborto, entra en el sistema de registro de defunción. Dependiendo de la semana que tenga, entra en sistema de registro diferente. Y muchas veces no es que la familia abandona el cadáver, no es verdad, no lo abandona. Ellos firman un documento descargando el cadáver, porque para la familia sacar un cadáver de un hospital requiere de una ambulancia o de un carro fúnebre y también de un ataúd. Aunque sea una cosita. Aunque sea de un día de nacido. Tiene para la familia ese protocolo, y si son de escasos recursos, eso tiene un costo que quizá no está al alcance de la familia. Entonces mi pregunta es, para la familia tiene un protocolo muy riguroso para sacar el cadáver, pero para el hospital
tíralo ahí. Ay, Al como grillo. nada. Tíralo, entregárselo al grillo. Yo entiendo que esa parte, como muchas otras, hay que investigar. Quizás Doctora. eso pasó porque eso se ha hecho. Así fue con la muerte de los neonatos de los Mina, Ay, sí. que yo en ese momento todavía era presidente de la sociedad y recomendaba que esa investigación la hicieran en otros hospitales, porque había otros hospitales que se estaban alterando las estadísticas. Entonces yo digo, ahí es que está el fallo. Hay que transparentar para usted poder tomar medidas pertinentes al respecto. Pero que no se hace nada porque las autoridades no hicieron una investigación. Mario No Lama sé, todavía eso estaba murió hablando ahí. del PLD. Escuche bien, se había cumplido casi ya 3 años de esta gestión y Mario Lama había dicho de que eso es culpa del PLD. O sea, No, La es lo que yo bacteria. le decía. la en bacteria exactamente de la Yo- pasada gestión. Pero Yo ¿cómo le usted? decía en ese momento a Mario Lama que si eso era un problema de herencia o de gerencia. Ay, muy ¿Y qué le bueno dijo? eso. ¿Qué le dijo? No respondió. Imagínate. Bueno, yo en los programas, que fueron varios programas realizados a nivel nacional con el tema de los 6 cadáveres de neonatos que fueron abandonados en el Hospital Cristo Salvador, el encargado de esa área del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina y otros de otros hospitales que participaron en una mesa para debatir el tema, dijeron que sí hay un protocolo establecido, que los Claro, hospitales claro. tienen un protocolo Claro. que le dice qué hacer con un pacientito, con un neonato que falleció, cómo levantar un acta de defunción, cómo cruzar estos datos, esas informaciones con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que certifique la muerte. Y que lo que pasó fue que no fue cumplido ese protocolo. Por ejemplo, no debe ser la funeraria sola la que tenga la responsabilidad del depósito final de esos cadáveres. Debe estar el hospital hasta el final, hasta ir al cementerio y certificar que esos cadáveres fueron sepultados de la manera adecuada. Pero también el rector de la salud, que es el ministerio, debe garantizar y debe supervisar que esos protocolos se cumplan. Entonces, ahí toda la cadena de mando fallaron. Desde el hospital, el ministerio y el cementerio y la funeraria. Ahí falló todo el mundo, pero ya del tema no se habla. Fueron 5 pollitos, 6 pollitos que abandonaron. Sí, pero ahí. son 5 pollitos, como usted acaba de decir. En este caso, 6 niños que murieron, pero recuerde que son niños pobres. Son Exactamente. niños incluso que tengo entendido que habían 2 de nacionalidad haitiana, que si son hijos de funcionarios o de empresarios o de millonarios de este país, Eso no pasa se eso. da. Pero también recuerde que ellos no van a llevar a sus hijos allí, ninguno de ellos, por ejemplo, al Hospital Robert Reed, ni a la maternidad de los Minas, ni la Altagracia. Ellos los llevan fuera de este país o pagan una buena clínica. Así mismo es. Como digo yo, así lamentablemente la inequidad en salud en nuestro país, con relación, por ejemplo, a las vacunas. Los niños pobres no se vacunan ni de varicela, ni se vacunan de hepatitis A, porque Salud Pública considera que no es una prioridad nacional. ¿Cómo así? Solamente, bueno, que no tienen tantas complicaciones y que no mueren mucho, pero pueden morir. Entonces, los niños pobres no se vacunan ni de varicela ni de hepatitis A. Y los niños pobres le da varicela, le da hepatitis A y también se complican. Con relación a las infecciones de vía respiratoria, es que ahora mismo hay un incremento importante en los hospitales públicos. No se hace panel respiratorio, se hace solo a los que pueden pagar. Y las infecciones de vía respiratoria en los pobres tenemos que manejarla al ojo. Wow.
Pero se grave, doctora, porque las infecciones respiratorias son una de las afecciones más frecuentes. O una de las razones más frecuentes de consulta de la en los más más pequeños. prevalente en los menores de 5 años. Y no hay exhaustion. O sea, el país no hace esa vacuna, el programa ampliado de inmunización. No la vacuna, sino el panel respiratorio para tú identificar el virus que está causando. Sí, Salud Pública tiene la vacuna de la influenza. Y otra cosa, la vacuna de la influenza, aunque aparece en la tarjeta de vacuna, en el esquema de vacuna, no se la ponen a todos los niños, se la ponen a los niños con comorbilidades, porque ¿cuánta vacuna compró el ministerio? Creo que fueron 500,000, pero de esas 500,000 hay que vacunar a los pacientes con comorbilidades, con cáncer, con los cardiópatas, con cualquier tipo de comorbilidades, y hay que vacunar a los niños, y nada más niños son menores de 5 años, son creo que como 1.200.000 deben ser. Doctora, o sea que no es para toda la población tampoco. A partir de su experiencia, doctora, si uno mira hacia atrás, porque hay que mirar hacia atrás, si uno mira hacia atrás, había una serie de promotoras de salud antes, cuando vivíamos atrasados, que había promotoras de salud que le daban seguimiento a los niños y sobre todo en esa edad de 0 a 5 años, que es donde se aplicó la estrategia de AIEPI, atención integral en enfermedades prevalecientes en la infancia. ¿Usted conoce de esa estrategia? Claro que sí, la trabajé y di muchos talleres sobre eso. Yo fui coordinadora en el país de esa estrategia. Así entonces, ¿qué ha pasado? Hemos retrocedido. Que esa estrategia impactó positivamente en la disminución de la mortalidad infantil en el país. Incluso hay una institución de la Iglesia Católica, que es la Pastoral Materno Infantil, que se trabajó mucho, que tenían también un personaje parecido a las promotoras que hacían visita domiciliaria. Desde el embarazo acompañaban hasta los 5 años. Así es. Igual muchas capacitaciones a las promotoras. Yo creo... 10 familias le entregaban a cada una para dar seguimiento desde 0 a 5 años. Sí, ese personaje, no estoy hablando de la pastoral sigue haciendo sus funciones, pero con relación a las promotoras de salud, creo que en las nóminas aparece ese recurso humano, pero en la realidad no sé si estarán haciendo el trabajo, porque uno está en contacto con las familias y las cosas, y no veo que hay mucha educación en salud a nivel comunitario. O sea, está muy débil. Hemos retrocedido, doctora, entonces. En ese sentido yo entiendo. Y el régimen de consecuencias, ¿no recuerda usted que en una gestión pasada murieron unos niños y eso le costó el cargo al ministro de Salud? En Robert Reed fue, yo creo. Sí, 14. Y luego a 2 ministros de Salud, porque posteriormente el caso de los niños de Barahona también a la doctora Guzmán le Pero ahora eso ya no se usa, ahora todo es subsanable, doctora. Pero mire, con esta misma situación del dengue, que la reacción ha sido muy tarde. ¿Y qué pasa? Nada. Doctora, antes de finalizar, me gustaría que nos hablara un poco también de su experiencia, por ejemplo, en el tema de las consultas. Cuando usted recibe a estos niños de escasos recursos, ¿cómo es el cuadro? Porque, o sea, me refiero tal vez a nivel de alimentación, de vacunas, o sea, ¿cómo es? Y disculpe tal vez la pregunta, pero uno quisiera ver como la realidad que realmente tienen estos niños, donde el Estado no les garantiza prácticamente nada. Entonces, por eso quiero como saber,
para que también el público vea las necesidades de nuestros niños, que no es tan solo esos niños de clase media, sino que hay unos niños de clase baja que necesitan el respaldo más fuerte del Estado. Con relación a la educación en salud, no se está haciendo nada. Tú ves que, por ejemplo, la lactancia materna, que es fundamental, es la zapata de la vida de ese niño. Primero, disminuye la mortalidad infantil en un 13%. Y no hay que invertir nada más el simple hecho de lactar el niño disminuye la mortalidad infantil. Ese niño crece más sano, más inteligente. Incluso hay evidencia de que el niño que es lactado exclusivamente al seno en los primeros 6 meses de vida y continuar con la alimentación complementaria, son niños que tienen menos posibilidades de ser delincuentes, de delinquir. Claro, sí. Y la lactancia materna en este país se menciona solamente en agosto, en la Semana Mundial de la Lactancia. No se invierte para capacitar, para orientar a las madres sobre los beneficios y la importancia de la lactancia. Nada más con decirte eso. De ahí se responde todo. Que si eso es lactancia nada más, dime tú. Yo me imagino cómo usted vive, doctora, con todos estos casos que usted quisiera hacer y no puede. Y la impotencia. Me va a dar, yo no sé qué raro, no tengo una úlcera. Sí, porque usted como fue presidente en un momento de la sociedad, supongo que al ver tantas denuncias y tantas situaciones y que el Estado no hace nada, y más con niños de escasos recursos, yo me imagino lo que usted pudo haber pasado, sentido y la impotencia. No, pero mira, lo mínimo es que la sociedad, una de las principales causas de mortalidad, de las 3 principales causas, es la asfixia. Y que hay una disposición ministerial que dice que todo médico y toda enfermera que trabaje en un hospital o una clínica donde se hagan partos, tiene que estar certificado en reanimación neonatal. En todos los países de las Américas, eso se paga. Tú certificarte, porque eso tiene un costo. La sociedad consiguió una institución privada que nos patrocinaba eso y nosotros al Estado le estábamos ofreciendo esos cursos, se continúan ofreciendo para certificar a los pediatras como una manera de contribuir a la disminución de la mortalidad. Y había provincias que nosotros íbamos donde teníamos filiales, el presidente de la filial se encargaba de convocar el recursos humanos y en los lugares donde se lo dejábamos al servicio, no iba. No iba. Porque no, tan simple como nada más convocar. ¿En cuánto está la mortalidad infantil en este momento? O quizás la materno-infantil, porque obviamente yo sé que como pediatra usted conoce ambas cifras. ¿Qué te digo? ¿En cuánto está más o menos? Porque las autoridades dan una cifra y otra diferente a la que ustedes manejan. Porque nosotros cifra de tasa nos abocamos a lo que digan las autoridades porque ellos son los que llevan el registro. Pero uno no sabe porque dice de que ellos reportan cifras de que está disminuyendo, pero en la realidad tú dices, pero ¿y cómo? ¿Qué están haciendo? Hay un manejo de estadística. Al parecer. Exactamente, y eso es, lamentablemente, eso es. Lo lamentable es que los pobres inocentes son los que pagan las consecuencias. Es lo que le estoy diciendo. Ahí es que se siente el efecto. Claro, en esos niños pobres, porque no son hijos de funcionarios, ni de millonarios, ni empresarios. Llegamos al final con la doctora. Doctora, gracias de verdad por haber estado con nosotros. No, un placer, estamos a las órdenes. Nos quedaron muchos temas, doctora, pero usted fluye muy bien y la gente entiende. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.
José Tomás. Bueno, gracias a la doctora Luz Herrera, que es pediatra, médico pediatra, expresidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, por habernos acompañado en este día, esta conversación edificante que nos abre los ojos sobre los cuidados y las medidas preventivas que deben tomar las autoridades y también nosotros en nuestros hogares para proteger a nuestros niños. Vámonos a la pausa y regresamos en breve. Su Mundo TV.